Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy vamos a hacer panadería mexicana. Vamos a hacer unos polvorones. Es una receta súper fácil y muy rica. Les voy a platicar un poquito de los ingredientes y de las variantes de sabores que podemos tener. Y recuerden que todas las cantidades vienen en la descripción del video. Entonces vamos a empezar. El primer ingrediente es la manteca vegetal. Vamos a utilizar manteca vegetal. Si a alguien no le gusta esta opción, lo pueden sustituir por aceite de coco, pero el aceite de coco tiene que estar sólido. Si ustedes lo tienen y donde viven hace calor y ya está fundido, miden lo que se necesita de aceite de coco y lo refrigeran para que se solidifique, y solidificado es como van a trabajar con él. Por mantequilla no lo pueden sustituir porque no queda igual el resultado. Entonces, esa es una opción. Lo único que pasa con el aceite de coco es que el polvorón sabe un poquito a coco. Si no les importa, adelante. Vamos a utilizar harina, azúcar, huevo, royal y vainilla. En esta ocasión les vamos a saborizar a vainilla porque es como les gustan aquí en la casa. Los pueden saborizar con naranja, con canela o con chocolate. Recuerden, todo viene en la descripción del video. Entonces, vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar con nuestro proceso. Podemos hacerlo a mano o con batidora manual, como ustedes prefieran. Entonces, vamos a iniciar agregando la manteca y el azúcar. Y vamos a batir los dos juntos hasta que esponjen. Una vez acremado, vamos a agregar el huevo y también la vainilla. Si los haríamos con ralladura de naranja, en este punto agregaríamos la ralladura o la canela o el chocolate. Y vamos a batir hasta que quede todo perfectamente integrado. Una vez integrado, por último vamos a agregar la harina y el royal. Y vamos a seguir batiendo hasta que se incorpore todo muy bien. Ya cuando se ve todo unificado, con nuestras manos vamos a acabar de unir la masa. Así les tiene que quedar una masita ya que se una, y en este punto ya estamos listos para empezar a formar los polvorones. Vamos a agarrar un poquito de la masa y vamos a hacer bolitas. Yo la verdad los voy a hacer mini porque no me gustan muy grandes. Entonces así nos vamos a ir poco a poco, más o menos todas las van haciendo del mismo tamaño, no tienen que estar perfectas. Y así nos vamos a ir hasta llenar nuestra charola. Una vez listos, vamos a utilizar un vasito. Si los hacen grandes, es un vaso más grande. Yo aquí, como estoy utilizando, los voy a hacer chiquitos, voy a utilizar un vasito tequilero. Entonces lo voy a poner un poquito en harina y voy a presionar. La cuestión de la harina es nada más para que no se nos vaya a pegar la masa del polvorón en el vaso. Si se fijan, no puse aceite ni nada abajo de la charola porque no es necesario. La manteca nos va a ayudar a que no se peguen. Si quedó un poquito de harina en los polvorones, le damos una sacudidita con estas brochitas de cocina. Perfecto. Y después vamos a agregar un poquito de azúcar arriba de cada polvorón. Ya tenemos nuestra charola lista, entonces ya nada más nos queda llevarla al horno a 180 grados por espacio de 20-22 minutos más o menos. Y acuérdense, si los hacen un poquito más grandes, a lo mejor van a ser unos 25 minutos. En cuanto ustedes los vean doraditos, ya están listos. Entonces, vámonos al horno. Ya quedaron listos nuestros polvorones. Les recomiendo mucho que saliendo del horno los dejen enfriar unos minutos
para que puedan desprenderlos fácilmente. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.